Bueno, entonces vamos a comenzar este, esta quinta sesión. Esta quinta sesión eh, la hemos titulado El infierno para donde no vamos, segunda parte. El infierno para donde no vamos, segunda parte. ¿Por qué lo hemos titulado de esa manera? Porque nosotros tenemos que ser conscientes de que el infierno es una posibilidad, como lo es también el cielo. Nosotros tenemos siempre en nuestra predicación, en la evangelización, decirle a las personas que hay una posibilidad muy grande de salvarnos. Esa es la voluntad de Jesucristo y de Dios, pero también hay una posibilidad humana de no acoger la oferta de salvación. Y ese no acoger la oferta de salvación es lo que la iglesia le ha denominado el infierno o vivir como muertos. Recuerdan hace 8 días en el audio anterior, nosotros decíamos que la palabra infierno significa lugar donde están los muertos. Lugar donde están los muertos. Hoy, para entender el lenguaje de la iglesia, vamos primeramente a estudiar unos presupuestos. Unos presupuestos. ¿Qué son los presupuestos? Pues son ideas, son realidades que tenemos que tener en cuenta para que este tema y esta realidad llegue a nuestros corazones. Entonces, punto número 1. Vamos a utilizar lo que en teología se llama teología negativa. Es decir, vamos a explicar una realidad por lo que no es que por lo que es. O explicarla a través de su contrario. Nosotros explicamos el infierno, pero para que nos quede claro en qué es lo que hay que trabajar para experimentar lo contrario, que es el cielo. En otras palabras, hay realidades que se explican mejor por lo que no son que por lo que son. Por lo que no son que por lo que son. Como cuando uno le dice a una persona, ¿no? Te voy a explicar qué es una casa. Entonces uno le dice a la persona, ¿tú conoces un edificio? La persona dice, sí. Bueno, una casa no es un edificio. Y uno comienza diciéndole a esa persona primero lo que no es, para después decirle lo que es. En este caso, hace 8 días, nosotros explicábamos lo que no era el infierno en la concepción cristiana. ¿Qué no es el infierno? Los imaginarios sociales que nosotros tenemos por cultura. Ya decíamos que mucha parte de la concepción del infierno se la debíamos a un literato cuyo nombre, ustedes lo reconocimos hace 8 días, ¿no? De la Divina Comedia, el autor de la Divina Comedia. El autor de la Divina Comedia, Dante Alighieri, nos explica el infierno de manera literaria y a partir de Dante Alighieri, las maneras de explicar el infierno son así, como él lo imaginó y no como la iglesia, como Jesucristo lo explicó. Segundo, estos temas del final, de las postrimerías, recordemos que la palabra postrero significa lo que está al final, no hay que desvincularlo de la realidad del amor. Si usted explica el infierno solito
Si usted explica el cielo solito, si usted explica el purgatorio solito, nos podemos enredar. ¿Por qué? Porque estas realidades se entienden únicamente desde la realidad sublime, grande, que es el amor. El infierno en sí mismo no tiene sentido. El purgatorio en sí mismo no tiene sentido. El cielo sin el amor no es nada. Pero cuando estas realidades se estudian desde el amor, nos queda de entrada que el infierno es un no amar. Es la mejor definición que yo he escuchado de los santos. ¿Qué es el infierno? Es un estado de negación del amor. Cuando las personas no aman, se pueden decir que comenzaron a transitar un camino de perdición. Porque donde no hay amor, no está Dios. Y donde no está Dios y no hay amor, conclusión, nos topamos con una realidad infernal. Tercero, esta tercera parte me gusta mucho. Vamos en busca de las realidades que están detrás de las palabras. Nos interesa aquí es mostrar, queridos hermanos, es qué realidad está detrás de esas palabras: infierno, cielo, purgatorio. Hay un libro del año 1981, un libro muy bello de un autor estadounidense que se llama Raymond Carver. El título del libro es ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Y ese título hay que profundizarlo en este momento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? La pregunta aquí sería, ¿de qué hablamos cuando hablamos del infierno? Porque tú puedes entender algo que nos enseñaron, que es un imaginario cultural, que es un imaginario literario, pero que no hace referencia a lo que cree la iglesia y cómo lo cree la iglesia. Hace 8 días nosotros explicábamos que el artículo del credo que dice que Jesús bajó al infierno, significa es que Jesús fue al lugar donde habitaba la muerte. ¿Para qué? Para sacar de allí, para recompensar de allí a los justos. Yo les quiero hacer esa pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Jesucristo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la iglesia? Miren, ese título da para mucho. Del año 1981, hace 40 años se escribió ese libro. ¿De qué hablas tú cuando hablamos del cielo? Recuerdan la primera sesión, ¿no? ¿Qué es el cielo, Padre? Son unas nubecitas donde hay unos ángeles cantando, Santo, Santo, Santo es el Señor. ¿Y qué es el infierno? Pues es un lugar como una isla paradisiaca, donde hay mujeres bellas y hombres bellos y donde hay música bailable todo el tiempo y hay buena comida. Entonces uno dice, pues conclusión, pues vayámonos mejor para el otro lugar, nos está pasando como mejor en el otro lugar. Y eso es lo que creen, eso es lo que creen las personas, ¿no? Eso es lo que están creyendo a veces las personas. Otro presupuesto.
otro libro, pero este más reciente, del año 2016, que se titula Del infierno al paraíso, los riesgos de amar. Queridos amigos, el infierno, lo volvemos a repetir, es no amar. Es negarse a recibir el amor de Dios. Es negarme a experimentar ese amor en mi propia vida, en la vida de los demás, y amar todo como voluntad de Dios sería lo contrario, el cielo. En pocas palabras, ¿qué es el cielo? El cielo entonces sería lo contrario. Miren, el cielo es una vida entregada a la realidad más grande, que es amar. El cielo es amar a Dios, es amarme a mí como criatura de Dios, es amar a los otros como hermanos en Jesucristo. Y ante todo, amar la voluntad de Dios. Vamos a detenernos un momento allí. Queridos amigos, en la Biblia, casi siempre que se habla del cielo, casi siempre que se habla del cielo, se habla de la voluntad de Dios, como si fueran parientes cercanos. Por eso decíamos allí en ese presupuesto, amar a Dios es amar su voluntad. ¿Qué es vivir en el cielo? Es vivir agarrado de la voluntad de Dios. Por el contrario, ¿qué es el infierno? Es una vida sin Dios ni ley. Miren, cuando nosotros vemos la vida de muchas personas que han hecho de su propia existencia un infierno en la tierra, es porque están viviendo sin Dios. Y a eso le suman sin ley. Esas personas terminan mal. Esas personas terminan mal. Entonces, guardemos eso en nuestra memoria. El cielo es poner mi vida que concuerde con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Se le tiene. Esa es una pregunta, esa es una pregunta que, que nosotros les damos y le damos vuelta. Y Jesús ya la respondió. Jesús en Mateo 12, versículos 46 al 50, respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¡Qué maravilla eso! Esto quiere decir que hacer la voluntad de Dios es estar en el grado de filiación con Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Queridos amigos, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios es vivir el cielo en la tierra. Recuerden esas palabras tan bellas de, de Isabel a la Virgen. Dichosa tú que has creído que lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Paremos un momento y preguntémonos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios es, mire a sus lados, mire a cada lado,
Mire usted con quién vive. Mire el barrio a donde usted va a, a congregarse en la parroquia y pregúntese si ahí estoy viviendo la voluntad de Dios. Ya les voy a agregar un poco más. Hagámonos esta pregunta. ¿Quiénes estarán separados de Dios en el día final? En otras palabras, ¿quiénes experimentarán el infierno? Pues los que no vivieron en la voluntad de Dios. Y nos hacemos otra vez esa pregunta que debe estar pegada en todo católico. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nosotros decimos en el Padre Nuestro todos los días, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Miren que esa petición no dice, hágase mi voluntad, sino tu voluntad. Por eso hay que aprender a esperar en Dios. Es que no es cuando yo quiera, es cuando Jesucristo, cuando Dios y el Espíritu Santo abran los caminos. Eso es lo que la iglesia llama los signos de los tiempos. Por eso es importante estar orando siempre y en todo lugar para ver los signos del amor de Dios en la realidad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Nosotros armamos un viaje y a veces llegan muchos obstáculos y uno dice, voy a esperar. Y llega un momento como el amanecer, todo se ve claro. Moraleja, no era en aquel momento, era cuando todo se ve claro, cuando hay paz en el corazón. Decía San Ignacio de Loyola, en en tiempo de tribulación no hay que hacer mudanza. ¿Qué significa eso? Que cuando uno está en muchos problemas, en muchas pruebas, póngase mejor a rezar, quédese quietecito un momento. No haga mudanza, es decir, no haga cambios. Como dice el Salmo, espera en Dios, confía en el Señor, ten ánimo, espera en el Señor. Por eso hay que pedirle a Dios, Señor, dame paciencia para que no sea en mis tiempos, sino en tus tiempos. Por eso hay que aprender, hermanos, a esperar en Dios, incluso esperar la muerte. Miren, les traje para conversar un discurso del Papa Benedicto XVI en el año 2006 que me dio la clave para responder esta pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es mi cielo? ¿Cuál es mi cielo? Dice el Papa Benedicto XVI. El hombre posee un deseo de felicidad y de una vida plenamente realizada. Todos los que estamos aquí deseamos eso, ser felices. Pero hay personas que piensan que dicha realización debe alcanzarse de manera absolutamente autónoma, sin ninguna referencia a Dios y a su ley. Algunos han llegado a teorizar una soberanía absoluta de la razón y de la libertad en el ámbito de las normas morales. Esas normas constituirían el ámbito de una ética solamente humana, es decir, sería la expresión de una ley que el hombre se da autónomamente a sí mismo. Los promotores de esta moral laica afirman que el hombre, como ser racional, no solo puede, sino que incluso debe decidir libremente
el valor de sus comportamientos. Y miren cómo termina el Papa. Miren cómo termina el Papa. La vocación y la plena realización del hombre no consisten en el rechazo de la ley de Dios, sino en la vida según la ley nueva, que consiste en la gracia del Espíritu Santo. Junto con la palabra de Dios y la enseñanza de la Iglesia, esta se manifiesta en la fe que actúa por la caridad. Y precisamente en esta acogida de la caridad que viene de Dios, la libertad del hombre encuentra su realización más elevada. Miren qué bello eso. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a hacer plenamente humanos? Es vivir desde una fe que es movida por el amor de Dios. Es decir, que cada uno de nuestros actos estén movidos por la fe. No estén movidos por mi egoísmo. ¿Saben por qué el grupo hizo esa donación? Para sentir que todo es de Dios. Para desapegarnos, hermanos. Yo hablaba con la ecónoma y le decía, mandemos todo. Padre, pero no, mandemos todo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser coherentes. Mi vida está puesta en el Señor. Por eso hay que decir con mucha fuerza lo siguiente. ¿Qué es el cielo? O en otras palabras, ¿cuál es la voluntad de Dios? El cielo es que yo reproduzca en este mundo los pensamientos, acciones y manera de ser de Jesucristo. En otras palabras, que Jesucristo nos salga por los poros. Que el que nos vea pueda decir, no se me tiene que aparecer Jesucristo, porque viéndote a ti, me hago una idea de él. Queridos hermanos, ¿será que las personas, viéndonos a nosotros, se hacen una idea de Jesucristo? ¿Se hacen una idea del cielo que está más allá? Nosotros somos hombres y mujeres, como dijo San Pablo, neumáticos, es decir, hombres y mujeres movidos por el Espíritu Santo. Y dirá San Pablo, el que es movido por el Espíritu Santo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Quiere decir que el cielo no es lo que está más allá. El cielo es la coherencia de un Dios que me invita a amar y de un hombre que responde con amor. Con amor. Todo esto es para pensar. ¿Dónde encuentra uno esa expresión tan bella de un hombre y una mujer cuya vida se traduce en cumplir la voluntad de Dios? En el salmo más largo del Salterio y el salmo más pequeño. El salmo más largo del Salterio es la clave para entender nuestra vida a la luz del camino del Señor, de sus orientaciones y de su ley. Es el Salmo 119. Tiene 176 versículos. Ese salmo, esta semana lo vamos a leer. Esa va a ser el ejercicio de esta sesión. Y lo voy a leer como si fuera un diálogo
con el Señor. Ese salmo tiene varios títulos. Uno de ellos es Elogio de la ley divina. Y el otro me gusta más. Dichosos los que cumplen la voluntad del Señor. La palabra dichosos, ustedes saben, es una bienaventuranza. Es una bienaventuranza. Es una bienaventuranza. La bienaventuranza es que si yo cumplo la voluntad del Señor, seré dichoso, viviré tranquilo, seré feliz. En otras palabras, ¿qué es la felicidad? Vivir en la voluntad del Señor. Miren, vuelvo otra vez a la Virgen. María porque fue feliz. A los ojos del mundo, la Virgen no tenía por qué ser feliz. Una mujer en su casa orando, pero ella fue feliz y encontró la felicidad porque cumplió a cabalidad la voluntad del Señor. Vamos a recordar únicamente de ese salmo que tiene 175 versículos. Vamos a recordar 3 versículos. El 1, el 2 y el 175. Dichosos los que caminan rectamente, los que proceden en la ley de Yahvé. Dichosos los que guardan sus preceptos, los que lo buscan de todo corazón, los que sin cometer iniquidad andan por sus caminos. Me gusta mucho porque está hablando de la iniquidad. El que va por el camino del Señor, el pecado se va deshaciendo por el camino. Y miren cómo termina este Salmo 119. Que mi ser viva para alabarte. Que mi ser viva para alabarte. Que tus disposiciones me ayuden. Me he descarriado como oveja. Ven en busca de tu siervo. No olvido tus mandamientos. Este salmo, cuando está en la liturgia de la Eucaristía, la respuesta es: cuánto amo tu voluntad, Señor. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Queridos amigos, los invito a darle gracias al Señor por la vida que tenemos. Porque la vida que tenemos, si la leemos en clave vocacional, nuestra vida y lo que hacemos es un llamado para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios para un casado, para una casada? Ser Cristo para esa persona. ¿Cuál será la voluntad de Dios para cada uno de nosotros en la parroquia? Colaborar, dar la vida, hacer lo que yo más pueda para que mi parroquia muestre el rostro de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí que soy sacerdote? Es seguir siendo sacerdote, seguir partiendo el pan, consagrar el pan para sus hijos. ¿Cuál será la voluntad de Dios para una persona que ya ha vivido y que está en su casa? Pues orar por la iglesia, orar por la familia, hacer el bien que mejor pueda y dar testimonio del fin cristiano de la vida. ¿Y cuál es el fin cristiano de la vida?
que el Señor a la hora de mi muerte me encuentre justo, me encuentre en oración, me encuentre con un alma pura. Y miren, por ejemplo, el salmo más corto del Salterio. Cumple lo que pide el salmo más largo. El salmo más corto del Salterio es el Salmo 117. Es una invitación a la alabanza. Cuando yo siento que estoy haciendo la voluntad del Señor, yo todo el día y toda mi vida es un continuo aleluya. Recuerden que la palabra aleluya es un canto de alabanza. Y miren lo que dice el Salmo 117. Alabad a Yahvé todas las naciones, ensalzadlo pueblos todos, pues sólido es su amor hacia nosotros. La lealtad de Yahvé dura por siempre. El aleluya judío se convirtió en la alabanza de la resurrección de Jesucristo. Queridos amigos, esto es un llamado a vivir la vida con una profunda alegría, con una profunda alabanza de que si yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios, Jesucristo sostiene mi vida y mi vida tiene que ser distinta. En este día hay que decir adiós las tristezas, adiós la amargura, fuera, fuera todo aquello que no me deja decirle al Señor, aleluya. Es decirle a Cristo, Señor, tú estás vivo, y si estás vivo, yo no estoy ni estaré en sombras de muerte, ni en valles de lágrimas. Queridos amigos, hay que aprender lo que decía San Pablo en sus cartas. Hermanos, estén alegres. Queridos amigos, estén alegres en el Señor. Miren, cuántas veces nosotros somos testimonio de caras largas, de caras tristes. Pero si yo tengo a Jesucristo en mi corazón, el fruto de la fe es una profunda paz y una profunda tranquilidad. Queridos amigos, ¿qué es el cielo en la tierra? Es vivir con una alegría de saber que estamos haciendo lo que Dios quiere, lo que Dios puso en nuestros corazones. Por eso el saludo a la Virgen, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Miren, hagamos este ejercicio en nuestras casas, en nuestra parroquia. Comencemos a sonreír, comencemos a llenarnos de amor en nuestros corazones. Y cuando las personas nos pregunten qué nos pasa, nosotros podamos decir, es que tengo a Cristo en mi corazón. Y porque tengo a Cristo en mi corazón, lo demás es secundario. Lo demás es secundario. Vamos a parar un momento acá y quiero que todos los que estamos aquí escuchando hagamos un examen de conciencia. Y el examen de conciencia es, ¿yo sí siento ese gozo en mi alma? A veces nosotros en la iglesia cantamos cosas que no las vivimos. Esa canción tan bella que dice, yo tengo un gozo en mi alma,
gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva. Y lo cantamos, pero eso que cantamos tenemos que vivirlo. Miren, cuando yo estaba en Fusagasugá, mi día libre, yo lo cuento muchas veces, ¿no? En mi día libre, ¿yo qué hacía? Salía de la casa, daba una vuelta y regresaba a la casa a los 15, 20 minutos. Y el párroco me preguntaba, padre, ¿y de dónde viene tan alegre? Y yo, pues, de dar una vuelta aquí a la parroquia. Me dice, padre, pero yo dije, sí, pero yo en ese paseo sentí tanta alegría. Es la alegría del Señor. Y tenemos que saltar cuando ustedes, cuando estemos haciendo el aseo en la casa, saltar de alegría, a pesar de los problemas. Pero hay personas que llaman los problemas. Uno les dice, ¿por qué está triste? Uno dice, no, porque yo creo que en el año 2023 voy a tener una tristeza. Y uno dice, sí, pero a ver, sí me voy a entender. Hay gente que se compra las tristezas. No. Miren, a mí veces que me dicen, padre, pero ¿por qué está contento? Y yo, porque el día es día, porque Dios existe. Por eso a mí casi no me gusta cuando me dicen, ay, usted está triste, lo veo triste. Y yo siempre digo, ay, no me vaya a enfermar. Hay gente que enferma a los demás, ¿cierto? Y le buscan a uno tristeza. Ay, es que yo sí lo noto triste. Yo no estoy triste. Ay, sí, me parece que está triste. Lo que pasa es que usted no lo sabe. Es decir, son los psicólogos de la tristeza, les llamo yo. Y el evangelio, ¿saben lo que significa la palabra evangelium, no? Buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que pase lo que pase, el Señor está con nosotros. No nos abandona. Pase lo que pase, el Señor está con nosotros. No nos abandona. Por eso hice este par en el camino, porque miren lo que sigue. Lo que sigue es precioso. Miren lo que sigue. Lo que sigue es, esto lo experimentó San Pablo. San Pablo poco habla del cielo, pero en el fondo es porque él entendió que el cielo es vivir con la fuerza que Dios me da. A veces me dicen, padre, ¿de dónde saca usted tanta fuerza para hacer muchas cosas? No, es que no soy yo, es Cristo. Miren, Pablo entendió que el cielo es vivir con confianza de que las fuerzas del mal no prevalecerán. Miren lo que experimentó San Pablo. Esto está en 2 Corintios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Pues el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Pero llevamos este tesoro en vasijas de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Y aquí viene lo más bello. Atribulados en todo, mas no aplastados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes
el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante Él juntamente con vosotros. Díganme si esas palabras no son bellas. Miren, el que tiene a Jesús en su corazón, experimenta que las durezas de esta vida son solamente minucias frente a la alegría que Dios da. Y a veces nosotros somos historias únicamente de desesperación, de problemas, de tragedias. Y a veces se nos olvida todo lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin la presencia amorosa de Dios en nuestras vidas? En otras palabras, ¿qué sería de nosotros si no nos hubiéramos encontrado con el Dios de la vida que transformó nuestra existencia? ¿Qué sería de nosotros? Entonces, queridos hermanos, eso es lo que nos enseña San Pablo. Miren esta otra perla que traemos para hoy. El infierno es todo lo contrario de lo que acabamos de dialogar. Santa Teresita del Niño Jesús, Teresita de Lisieux es la misma, la que murió de 24 años, la francesa, la que celebramos el 1 de octubre, la patrona de las misiones, la Santita de Lisieux. Tiene una poesía muy bella que se llama Vivir de amor. ¿Qué es el cielo? Vivir de amor. ¿Qué es el infierno? Vivir en el no amar. Esa poesía, Vivir de amor, tiene 15 estrofas. Voy a leer solamente algunas. Voy a leer esta, la 6, voy a leer la 9 y la 15. Pero antes de eso, vamos a hacer síntesis. ¿Qué es el infierno? Es una vida sin la voluntad de Dios. Es una vida que se busca a sí misma, a sus caprichos y se pierde. Recordemos las palabras del Evangelio. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿Y qué es perder la vida? Vivir y morir de amor, como el poema de Santa Teresita. Voy a leerlo. Dice así: vivir de amor es darse sin medida, sin reclamar salario aquí en la tierra. Ah, yo me doy sin cuento, bien segura de que en amor el cálculo no entra. Lo he dado todo al corazón divino, que rebosa ternura. Nada me queda ya. Corro ligera. Ya mi única riqueza es y será por siempre vivir de amor. Vamos a leer otra estrofa, la 9. Vivir de amor es permanecer en calma, en medio de la mar aborrascada, mientras Jesús duerme. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sentido también eso? Señor, con tanto problema que tengo, ¿dónde estás? Eso es lo que está diciendo Santa Teresita. No temas, oh Señor, que te despierte. Espero en paz la orilla de los cielos. Pronto la fe desgarrará su velo y habrá sido mi espera solo un día. La caridad me empuja, ella hinche mi vela, vivo de amor. Y miren cómo termina el poema. Morir de amor es esta mi esperanza.
Cuando vea romperse mis cadenas, mi Dios será mi recompensa grande. Otros bienes no quiero poseer. Quiero ser abrazada por su amor. Quiero verle y unirme a él para siempre. Este será mi cielo y mi destino, vivir de amor. Les recomiendo que leamos todo ese poema. Se llama el poema Vivir de Amor de Santa Teresita del Niño Jesús. Pueden ir anotando entre los ejercicios de la semana, ¿cierto? Salmo 119 en sus 176 versículos, Salmo 117, el salmo más largo, el salmo más corto del Salterio, leer este poema tan bello, Vivir de Amor. Vamos entonces rápidamente, con todo lo que hemos dicho, ahora sí vamos a entender lo que dice el catecismo sobre el infierno. Numerales 1033, 1034, 1035, 1036 y 1037. 5 numerales que hay que tenerlos en la mente y en el corazón para no llenarnos de telarañas acerca de este tema. Yo siempre le pregunto a las personas, ¿dónde leyó eso? Porque eso no está en el catecismo. Eso no está en el catecismo. Entonces voy a explicar rápidamente cada uno de esos artículos. El primero, 1033. Miren lo que dice. Voy a hacerles el resumen rápido. El infierno es el estado, no dice que es un lugar. Por eso cuando el Papa Juan Pablo II dijo que el infierno, que el purgatorio no eran un lugar, pues es lo que la iglesia ha dicho siempre. Padre, pero algunos místicos dicen que es un lugar. Claro, son visiones para que nos hagamos una idea de cómo este lugar nos aleja de Dios. Pero son cuadros. 1033. El infierno es el estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados, de aquellos que eligieron no amar. ¿Recuerdan lo que hemos estado diciendo? De aquellos que eligieron no amar, ni vivir en el amor, especialmente con los más necesitados. Y esto lo trae textualmente. Quien no ama permanece en la muerte. Por eso San Juan de la Cruz decía, al final de tu vida te examinarán en el amor. Por eso siempre hay que evaluarnos en el amor. Numeral 1034. Jesús mismo menciona la posibilidad del ser humano de perder su alma y su cuerpo. Y que él mismo pronunciará la condenación sobre aquellos que se dedicaron a no amar. Y les dirá, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Miren qué bello esto. Hay una posibilidad eterna de estar alejados de Dios si en vida nosotros estuvimos alejados de Él. Es que Dios a nadie va a obligar a amarle. Y tiene que haber un estado de alejamiento de Dios, del que en vida estuvo alejado de Él. Por eso, ¿quiénes se salvarán? Se salvarán incluso los que
no conociendo a la verdadera iglesia, pero su vida fue llena de amor. Miren lo que estoy diciendo. Los que no conociendo la verdadera iglesia, porque hay un problema, hay algunos que conocieron a la verdadera iglesia y se fueron de ella. Ellos tienen doble pecado. Pero la iglesia dice que hay unas personas que sin conocer a la verdadera iglesia, porque nacieron en otra cultura, porque no tuvieron la posibilidad, pero vivieron ¿en qué? En el amor. Y cuando uno vive en el amor, implícitamente está en Dios, porque Dios es amor. Miren lo que dice la iglesia. Vamos avanzando. Numeral 10:35. El infierno existe y es eterno. Si algún predicador dice que el infierno no existe, díganle que no está siendo católico. Sí existe y es eterno. Y esto lo dice textualmente ese numeral. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. En Dios únicamente. 10:36. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Meditar sobre el infierno es un llamado a la responsabilidad y a la conversión, porque nos estamos jugando el destino eterno. El camino es estrecho, no es fácil, pero es el camino seguro. Recuerden el pasaje de Mateo 7:13-14, la puerta estrecha. Padre, tengo problemas. Bueno, vaya por esos problemas al cielo. Por eso es necesario estar siempre en vela, no confiarnos. Ninguno de los que estamos aquí tenemos que confiarnos que ya estamos salvados. Todos los días es una ganancia de ir degustando el cielo si amamos cada vez más y más. ¿Con cuál amor, Padre? Con el amor de Jesucristo, no con mi amor. Numeral 10:37. Este numeral lo coloqué íntegro, no le cambié nada. Dice así: Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Es decir, todos tenemos la posibilidad de salvarnos. Pero los que van allá al infierno es por una aversión voluntaria a Dios, por un pecado mortal y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en la plegaria diaria de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Y ese numeral trae la plegaria eucarística número 1, que dice así: acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Queridos amigos, este tema es un llamado también a que nosotros oremos incansablemente por la reparación de los pecados del mundo. Nosotros tenemos que interceder por este mundo, hacer todo lo que más podamos, y esa es la evangelización
para que todos conozcan el camino del cielo y no se vayan por el camino de la perdición. Es el Salmo número 1, Salmo de los dos caminos. Nosotros en el fondo tenemos que lograr que más hermanos nuestros se vayan hacia el cielo y no se pierdan por el camino del mal. Y no nos dé miedo predicar sobre estos temas. No nos dé miedo, no nos dé miedo, no nos dé miedo, queridos amigos, decirle a las personas, oye, sé bueno. No nos dé miedo decirle a las personas, oye, mira, discúlpame, pero ese camino no, ese camino lleva a la perdición. Un camino sin Dios trae tristeza, melancolía y destrucción humana. Pero un camino con Dios trae paz en medio de la tormenta. El camino del cielo es un amor que crece cuando más se da. Miren, cuando uno comienza a amar, es como colocar una semilla en mi corazón. El amor se expande. Mientras yo más amo, más me dan ganas de amar. ¿Con qué? Con el amor de Dios. Por eso, queridos hermanos, y vamos terminando, no nos cansemos de amar, porque el amor es el camino más seguro para ir al cielo. Usted ame, aunque le paguen mal. Usted ame, aunque no le den las gracias. Usted ame, porque el amor es la mejor manera de ser perfectos, como es perfecto nuestro Padre Celestial. Queridos amigos, aquí terminamos este tema. En la primera parte, hace 8 días, fue un poco más de precisión de algunos conceptos. Pero hoy este tema lo pusimos más en concreto. Ya yo les puedo preguntar, ¿cómo están viviendo el cielo? ¿Cómo estamos viviendo la voluntad salvífica de Dios? ¿Cómo estamos viviendo el deseo de llegar a donde está Jesucristo? ¿Cómo estamos viviendo el día a día con alegría, con confianza, con serenidad, con mucho amor? Dentro de 8 días tenemos el tema del purgatorio. Estos 8 días prepárense porque como explicamos el infierno, vamos a explicar qué hay detrás de esa palabra. Una palabra que a veces se ha maltratado mucho. Se ha maltratado mucho y a veces se hacen hasta chistes flojos sobre eso. El purgatorio es real y es real como el infierno. Y lo comenzamos también a vivir desde acá. Ya les voy a decir cómo el purgatorio comienza desde ya. Y cómo también el purgatorio es un estado, es una manera de referirnos hacia unas realidades que ya las vamos a ver dentro de 8 días. Y siempre termino con estas palabras, Juan 6:67. ¿Y ustedes también quieren marcharse? ¿Ustedes también quieren marcharse? Y les digo lo mismo, los invito a perseverar como el discípulo amado al pie de la cruz, de la mano de la Santísima Virgen María. Que Dios les bendiga, que Dios les pague y nos vemos hasta la próxima semana. Y no olviden suscribirse al canal de YouTube para que podamos transmitir estos cursos
en vivo desde la plataforma de YouTube. Señor los bendiga, el Padre Gerardo Martínez Salamanca y el grupo de orantes del monasterio les dan a ustedes un cálido saludo y la bendición. Que el Señor nos lleve a todos al cielo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, y que la Virgen Santísima nos proteja.